Wow. Ay, cómo proliferan esas iglesias con falsos profetas, donde ponemos la mirada en los dones y no en el fruto. Amén. Solo el fruto mostrará que somos nuevas criaturas. Aleluya. Y esto es tan fundamental que te quiero hacer una pregunta. Las virtudes del fruto, voy a repetirlas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Te quiero lanzar este reto, iglesia. ¿Nuestro Señor Jesús nos salvó por los dones o por el fruto? Voy a hacer como Dios me dé día. Se las dejo ahí. A ver, ¿qué nos dio la salvación? Porque Jesús caminó sobre las aguas, porque nuestro Señor sanaba a los enfermos, porque nuestro Señor levantaba al paralítico, le daba vista a los ciegos, o porque el Señor tenía amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto, iglesia. Por eso dice la palabra que Jesús es la vida, Jesús es el verbo, Jesús vivía lo que enseñaba. ¿Será que el Señor tenía amor? Cuando le preguntaron ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Qué dijo Jesús? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas. Y hay un segundo: y amarás al prójimo como a ti mismo. Eso hacía Jesús. Nos amó, pero ¿a quién amó más? Al Padre. El amor al Padre y al prójimo fue lo que Él enseñaba y fue lo que Él vivió. Padre, lo que tú me digas; papá, lo que tú digas; Padre, yo te amo. Amen al Padre. O sea, había amor, había paz. Por ahí leí en el libro de Isaías que a Él se le llamaba ¿cómo? ¿El príncipe de qué? ¿El príncipe de qué? Él es la paz. Benja, ¿quién es la paz? La que estás experimentando. Jesús. Gozo, gozo. Hebreos 12:2 dice que puesto el gozo delante de Él, sufrió ¿qué? La cruz. Y este punto a mí me marcó, iglesia, porque recuerden que Él va a la cruz luego del Getsemaní. Él vivió en Getsemaní lo que vivió. Yo le he enseñado a la iglesia que toda la salvación la ganamos ¿dónde? En Getsemaní. ¿Dónde la ganó Jesús? En Getsemaní. Luego el Señor, dice la palabra, que puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz. Dice que menospreciando ¿qué cosa? El oprobio, el insulto. Aló. O sea, que en este momento, mira lo que pasa. Jesús anteponía el fruto, el gozo de obedecer a papá, el gozo de glorificar al Padre, el gozo de verte salvo a ti, el gozo de ver una iglesia, el gozo de que va a haber unas bodas. Ese era el gozo. Él anteponía el gozo por encima del escupitajo, por encima de las cadenas, por encima de ¿qué? De la corona de espinas, por encima de cada clavo, por encima de su crucifixión. Y fue a la cruz. Fue a la cruz. Por el fruto, por el gozo. Wow. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Quién se acuerda de un tal Esteban, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7? Dice que fue apedreado. Amén. El primer lapidado. Y él dice que él miraba al cielo. ¿Y qué veía? ¿Quién se acuerda? Veía los cielos abiertos y veía al Padre y a Jesús a la diestra. ¿Tú crees que a Esteban le dolían esos peñonazos? ¿Tú crees que Esteban sentía dolor? El fruto estaba por encima. Y él, viendo la gloria de Dios, no sentía nada. Aló. Gracias, Señor. ¿Será que el Señor tenía paciencia, benignidad y bondad? ¿Ah? ¿Será que el Señor tenía paciencia? ¿Quién se acuerda de Pedro? ¿Ah? Oye, Pedro, otra vez tú con esas, Pedro. Oye, Pedro, Peter, ¿qué te pasa? Déjate tus locuras. Pedro dio olor, pero el Señor fue paciente y bueno y benigno. ¿Y cómo lo resarció? ¿Quién se acuerda?
Pedro, ¿me amas? ¿Cómo lo restauró? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú todo lo sabes. Ese corazón de Pedro se estaba arrugando. Cuánto amor, ¿verdad? Cuánta bondad, cuánta sabiduría. ¿Será que el Señor era bueno? Cuando aún en la cruz miró a esos... A mí me ministra mucho predicar de Jesús. Cuando veo a esos soldados romanos burlándose, dándole vinagre, chuzándolo. ¿Y qué salió de la boca del maestro? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Será que el Señor necesitó fe? ¿Tú qué crees que pasó en Getsemaní? Cuando el Padre le suelta el libreto completo a Jesús de cómo era todo. ¿Y Jesús qué pasa? Sudaba gotas de sangre, ¿se acuerdan? Y en su humanidad decía, Padre, y no hay otro libreto, Padre. Padre, ese parece de Gustavo Bolívar. Ese parece de Delia Fiallo. Padre, no hay otra forma, Padre. Y el Padre firme. Y Jesús volvía y lloraba, Padre, déjame pasar esta copa, Padre. El único que creyó, porque dio la vida, no se la quitaron, la puso, que iba a morir de esa manera y que así se iba a salvar la humanidad y que Él iba a resucitar. ¿Quién fue? Cristo. Eso es fe, iglesia. Por eso dice la palabra de Dios, que es el autor y consumador de la fe. Porque el padre Abraham iba a matar a su hijo, no se iba a morir él para resucitar. El padre Abraham es el padre de la fe. Pero el autor y consumador de la fe se llama Jesús. Y por esa fe en que moría de esa manera, en que se santificaba, en que se guardaba y daba la vida por nosotros, y que se iba a resucitar al tercer día, porque Él lo dijo. Amén. Y que iba a hacer lugares allá en las moradas. Y que se dedicó Juan capítulo 13, Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, a darle consuelo a los apóstoles para que creyeran esas verdades. Todos esos capítulos para decirle a los apóstoles, tranquilo, yo me voy a venir, mi espíritu va a quedar, esto va a pasar. Creen en Dios, sí, crean en mí. Eso decía Jesús. Se necesita fe, ¿verdad? Porque te digo algo, en lo humano, el primero que se creyó esa historia, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Jesucristo. Para el mundo es locura. Para el mundo estamos locos por creer esa historia. Pero Él no solo se la creyó, Él fue, ¿qué cosa? El Cordero. Él fue, digamos, abro comillas, como hacen los grandes laboratorios, el conejillo de India. Aquí no hubo conejillo, aquí hubo el Hijo de Dios, quien dio la vida por la fe, porque Jesús creyó en el diseño del Padre. El primero que creyó fue Cristo, en lo humano. Al final le dijo, Padre, como tú digas, que no sea como yo pienso, sino como tú dices. Por eso es el autor y consumador de la fe. ¿Será que Jesús necesitaba mansedumbre? Dice la palabra de Dios que como un cordero sin musitar palabra. ¿Sí o no? Manso. ¿Será que Jesús necesitaba templanza y dominio propio y nos salvó? Teniendo el poder para destrozar a todos los que lo insultaban, teniendo el poder para hacerlo, no lo hizo y se sostuvo haciendo la voluntad del Padre. Eso es templanza y dominio propio. Porque Jesús anteponía
el propósito y la voluntad y el poder del Espíritu Santo en él, el carácter de Cristo formado, amén, para salvarnos.